Mi nombre es Nora y actualmente tengo 42 años. Soy de un pequeño pueblito llamado El Seco, en Puebla. Mi niñez fue buena. Mis padres siempre estuvieron pendientes de mí. De lunes a viernes iba a la pequeña escuela del centro. Los sábados ayudaba a mi madre a lavar ropa y los domingos íbamos a misa sin excepción. Tenía 2 hermanos mayores a quienes quería mucho, pero desde pequeña entendí que su camino era distinto al mío. Mis padres eran personas con ideas muy marcadas sobre cómo debía ser la vida. Me decían que cuando tuviera 16, mi destino sería casarme, tener una familia y cuidar de mi hogar. Me decían que un buen esposo me daría techo, sustento y protección, y que mi deber sería atenderlo, apoyarlo y darle hijos. Mi padre no me heredaría nada, todo sería para mis hermanos por el simple hecho de ser hombres. Yo, en cambio, debía construir mi vida a través de otro camino. Y conforme fui creciendo, la presión era más grande. Cuando tenía 15 años, mi madre empezó a enlistarme a los hombres que serían un buen prospecto para mí, aunque debo admitir que a esa edad me daba miedo, y principalmente porque esos hombres eran más grandes que yo. A esa edad ya no iba a la escuela, solo me dedicaba a ayudar a mi madre con los quehaceres de la casa. Y cuando cumplí 16, mi padre llevó a la casa a un hombre llamado Sergio de 25 años. Me dijo que estaba interesado en casarse conmigo, y así empezó a ir más seguido a la casa. Se sentaba con mi padre, hablaban de trabajo, de dinero, de lo que él podía ofrecer. A mí me pedían que le sirviera comida, que fuera amable. Me sentía observada, como si me estuvieran evaluando. Y la verdad, ese hombre no me gustaba para nada. Mis padres dijeron que fuéramos viendo lo de la boda para que me fuera a vivir con él lo antes posible. Y por más que le dije a mi madre que yo no me quería casar con Sergio, ella insistió que si no lo hacía iba a ser una quedada, y más grande ya nadie me iba a querer. Cada vez que intentaba decir que no, mi madre repetía lo mismo, que el tiempo pasaba rápido y que una mujer sin esposo no tenía futuro. Yo me quedaba callada, pero por dentro sentía miedo y tristeza. A partir de ese momento, todo se volvió más serio. Mi madre empezó a decirme que debía comportarme como una mujer, que tenía que aprender bien a cocinar, a lavar, a tener todo limpio. Yo hacía todo en silencio, pero cada cosa que aprendía me hacía sentir más cerca de algo que no quería. Y la verdad, empecé a sentir rencor hacia mis padres. Sergio comenzó a llevar detalles para mis padres. Iba a misa con nosotros los domingos. Decía que ya pronto yo estaría viviendo con él. Yo solo asentía para evitar problemas, pero lloraba por las noches pensando en lo horrible que sería estar lejos de mi casa, de mis padres y de mis hermanos con un completo desconocido. Poco a poco, mientras más se acercaba el día de la boda, comencé a convencerme a mí misma de que lo mejor era resignarme y tratar de sobrellevar la situación, porque si no lo hacía, me iría peor. Y cuando por fin llegó el día de la boda, traté de relajarme y pensar en que quizás no sería tan malo. Al final de cuentas, a todas las muchachas del pueblo les sucedía lo mismo. Cuando por fin ambos dijimos que sí en la iglesia, sabía que no había vuelta atrás, y ese beso fue el primero en mi vida. La verdad, no estuvo tan mal. Viendo bien a Sergio, no era de mal ver. La celebración fue sencilla, pero hubo bastante gente. Todos bailaron y nos felicitaron. Nos dieron muchos regalos que se acostumbran en esos lugares, como guajolotes, cerdos, canastas de frutas, utensilios de cocina y hasta una cuna para bebés. Cuando acabó la celebración, mis padres y mis hermanos se despidieron de mí con lágrimas en los ojos. Un acto que a mi parecer fue algo hipócrita, considerando que yo no quería irme
y que ellos me obligaron. En fin, yo también lloré porque de verdad me dolía dejar mi vida de niña. Después de eso, Sergio y yo fuimos a su casa y me dijo que no me preocupara, que él cuidaría de mí siempre, así como de nuestros futuros hijos, que jamás nos faltaría nada. Me dijo también que esa noche, como todas las que seguían, debía cumplirle como mujer. Yo no sabía bien qué hacer ni cómo comportarme. Todo era nuevo y me sentía muy nerviosa. Solo hice lo que se esperaba de mí, tratando de no pensar demasiado. Y debo de admitir que no lo disfruté demasiado, pero no fue tan horrible como pensé. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre, pero ya no estaba en mi casa. Ya no era la hija, ahora era la esposa. Los primeros días me dediqué a aprender cómo era la vida con Sergio. Él era serio, hablaba poco y le gustaba que todo estuviera en orden. Si algo no le parecía, se notaba en su forma de mirar, e incluso en ocasiones me gritaba. La casa era más grande que la de mis padres, pero se sentía vacía. Pasaba mucho tiempo sola. Sergio salía a trabajar desde temprano y regresaba hasta la tarde. Yo limpiaba, cocinaba y acomodaba todo, una y otra vez, para que no hubiera motivo de molestia. Había días tranquilos en los que él llegaba cansado, comía y se dormía sin decir mucho. Esos días eran los más llevaderos. Pero también había días en los que cualquier cosa parecía irritarlo. Si la comida no estaba como le gustaba, o si algo no estaba en su lugar, se enojaba, me gritaba. Yo aprendí a estar atenta a todo, y también a evitar errores. Y así pasó casi un año, en el que no quedaba embarazada, a pesar de estar con Sergio casi todas las noches. Él comenzó a enojarse demasiado, diciendo que era mi culpa, que todo el mundo empezaba a murmurar acerca de nuestro matrimonio. Me exigía que le diera un hijo, y después del trabajo llegaba para estar conmigo, pero no lo hacía de manera cariñosa, lo hacía con coraje, y finalmente no quedaba embarazada. Yo pensé que era mi culpa, que realmente yo nunca podría tener hijos, y eso me causaba ansiedad, porque todos en el pueblo pensaban de la misma manera, y si no tenía un hijo, me verían como una mujer que no servía. Le dije a Sergio que me diera dinero para ir a la clínica, a ver qué me podía dar el doctor para poder embarazarme. Me dijo que sí, y me aventó el dinero en la mesa. Me hicieron algunos estudios, y determinaron que yo sí podía tener hijos, y me dijeron que lo más probable era que mi esposo era el que no podía. Estaba claro que yo no le iba a decir eso, si no se pondría como loco, así que tenía que resolver ese problema. Y todo llegó a mí de la manera más perversa que se pueden imaginar. Todo comenzó un domingo en el que Sergio y yo llegamos a misa. Aún no iniciaba, y escuchamos a la gente cuchichear y mirarnos al mismo tiempo. Era obvio que todos nos juzgaban por no tener ni un hijo aún. Sergio apretaba cada vez más mi mano con una sonrisa forzada. Y entonces inició la misa, pero todos se sorprendieron al notar que no era el padre de siempre. Era uno muy joven y muy agraciado. Todos comenzaron a mirarse entre sí y a preguntar qué había pasado con el padre anterior. Entonces, la voz del nuevo padre hizo que todos se callaran. Se presentó, su nombre era Javier. Dijo que lamentaba que el padre anterior ya no se iba a presentar por problemas de salud, pero que él deseaba ayudar a todos de la mejor manera. Nos contó que venía de un pueblo de Guadalajara, y todos le dieron un aplauso. Después comenzó la misa. La verdad es que al ver a ese sacerdote, sentí algo que jamás había sentido. Era como si nada más existiera, solo él. Me quedé en mis pensamientos cuando Sergio me jaló del brazo diciendo que teníamos que irnos. La misa terminó
y saliendo vi a mis padres y a mis hermanos. Nos saludamos con alegría, aunque en el fondo sabía que jamás los perdonaría. Comimos un helado en el parque y platicamos. Cuando ya nos íbamos, mi madre me preguntó en voz baja por qué no me había embarazado aún, y le dije la verdad. Ella tapó su boca con la mano y me dijo que esa sí era mala suerte, y que si no quería ser una vieja dejada y sin hijos, tenía que encontrar a un hombre que me hiciera un hijo y enjaretárselo a Sergio. Solo así todo se calmaría y todos estarían contentos. Me quedé realmente sorprendida al escuchar a mi madre, pero pensándolo bien, no me pareció mala idea. Estuve pensando por días, y Sergio cada vez se desesperaba más. Un día me dijo que me fuera todos los días a la iglesia para pedir por el milagro de un hijo, que solo me daba 3 meses para embarazarme, si no me iba a dejar, y se iba a buscar una pareja que sí pudiera. Así empecé a ir a la iglesia todas las tardes. Solo lo hacía por cumplir, porque Sergio me lo había pedido. Me sentaba en una de las bancas, miraba al frente y trataba de concentrarme, de pedir ese milagro que todos esperaban de mí. Una de esas tardes, mientras estaba sentada, escuché pasos. Volté y era el Padre Nuevo. Se acercó con calma y me saludó. Yo me puse nerviosa, no sabía cómo comportarme. Él se sentó a cierta distancia y empezó a platicar conmigo de manera tranquila. No hablamos de mi matrimonio ni de mis problemas, hablamos de él. Me contó sobre su vida, el por qué había decidido ser sacerdote, sobre su familia y el hermoso pueblo de donde venía. Tenía una forma de hablar distinta a los hombres del pueblo. Era calmado, respetuoso, y cuando me miraba lo hacía de frente, sin hacerme sentir incómoda. Eso me sorprendió. La verdad era muy guapo. Tenía el cabello oscuro y la piel blanca. Comenzamos a coincidir más seguido. Cada día que yo iba, él aparecía en algún momento. A veces hablábamos poco, otras veces más. Me preguntaba cosas simples, cómo estaba, si vivía cerca, si me gustaba el pueblo, sobre mi conexión con Dios, y me hablaba sobre su palabra. Yo le respondía con cuidado, pero poco a poco me fui soltando. Y así, sin darme cuenta, empecé a esperar ese momento del día. Había algo en él que me hacía sentir tranquila, algo diferente a todo lo que había conocido. No era como Sergio, ni como todos los hombres que mi madre mencionaba. Su rostro, su forma de sonreír, la manera en que se expresaba, todo en él me llamaba la atención. Y un día, saliendo de la iglesia, fui a ver a mi madre y le dije que necesitaba su ayuda, que ya sabía quién me podría ayudar a tener un hijo, pero que no sería sencillo y que se me había ocurrido hacerle brujería. Ella me miró como si no me conociera, pero sabía que lo que era en ese momento era gracias a ella. Me preguntó quién era el hombre y le dije que no lo conocía, que era uno de los enfermeros que venía de vez en cuando a la clínica, pero que se veía que le gustaban los hombres y yo solo lo quería para que me hiciera un hijo. Asintió con la cabeza y me dijo que estaba bien, que me ayudaría y que era buena idea, porque si le gustaban los hombres, no me molestaría después, y que si le haríamos brujería, todo era para que mi matrimonio no se fuera a la basura. Me dijo que fuera al día siguiente, que llevara algo de ese hombre, algo que hubiera tocado, algo que tuviera su esencia y su nombre completo. Le dije que sí. Esa noche casi no pude dormir. Sabía que le había mentido a mi madre. No había ningún enfermero. En mi mente solo estaba el padre Javier, y eso hacía que todo se sintiera aún más complicado. Y sabía que estaba pecando, pero yo de verdad anhelaba estar con él. Sentía que me lo merecía después de estar con un hombre que no quería. El padre Javier era mi sueño hecho realidad. Me estaba enamorando de él,
y si no podía tenerlo del todo, al menos podía tener un hijo de él y seguir con mi matrimonio como todo el mundo quería. Al día siguiente fui a la iglesia como siempre, pero esa vez no iba tranquila. Sentía nervios, culpa y la verdad emoción por pensar que el padre podría fijarse en mí. Me senté en la misma banca de siempre y esperé. No tardó en aparecer. Se acercó con esa calma que lo caracterizaba y comenzó a hablar conmigo como cualquier otro día. Yo trataba de concentrarme en lo que decía, pero mi mente estaba en otra cosa. Lo observaba más de lo normal, fijándome en sus manos, en cómo acomodaba su cabello, en los pequeños detalles. Por un segundo pensé en besarlo sin importar nada más, pero no podía hacer eso. Sabía que él me rechazaría, y con justa razón. En un momento dejó un pequeño libro a su lado mientras hablábamos. Yo lo miré de reojo. Sentía cómo el corazón me latía más fuerte. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero sabía que ese podía ser el momento. Cuando él se levantó para atender a otra persona, el pequeño libro se quedó ahí. Yo dudé unos segundos, pero al final lo tomé. Lo sostuve entre mis manos, como si con eso ya estuviera haciendo algo importante. Lo abrí con cuidado. En la primera página estaba su nombre completo: Javier Torres Fuentes. Cerré el libro y lo metí en mi bolsa rápidamente, volteando para todos lados. Salí despidiéndome de lejos del padre y me fui directo a la casa de mi madre. Cuando llegué, le dije a mi madre que estaba todo listo, que ya tenía el nombre y el objeto. Ella me dijo que estaba bien, que solo iba a tomar su bolsa y nos íbamos. Yo le pregunté que a dónde, y ella me dijo que íbamos a ir con una de las brujas más buenas y eficientes que vivían en las afueras del pueblo. Y así caminamos por más o menos hora y media. Ya estaba muy cansada, pero mi madre me dijo que nadie podía vernos cerca de ahí, porque sabían que íbamos a ver a la bruja. Por eso nos fuimos por unas veredas llenas de piedra y de hierbas, hasta que por fin llegamos al lugar. Era una casa de madera que ya estaba negra por el humo. Tocamos la puerta y un momento después nos abrió una viejita con 2 trenzas muy largas, un collar con un símbolo raro y una sonrisa que denotaba maldad. Nos preguntó en qué podía ayudarnos. Mi madre le contó lo que estaba sucediendo en mi vida, que mi esposo no podía darme un hijo y que eso significaba deshonra para mí, que necesitaba quedar embarazada de otro hombre. La viejita dijo que no había ningún problema, que ella nos ayudaría. Me pidió el nombre del hombre del que quería el hijo. Sabía que si le decía el nombre, mi mamá podría saber que era el padre, así que le pedí que saliera del lugar, porque quería hacer el ritual sola. Mi madre, un poco confundida y sorprendida, me dijo que sí y salió de la pequeña casa. La bruja me miró con una sonrisa descarada, como si supiera la verdad. Volvió a pedirme el nombre de aquel hombre que quería que fuera el padre de mi hijo, y le respondí: Javier Torres Fuentes. Ella soltó una carcajada y me dijo que mi lugar en el infierno ya estaba apartado. Yo me asusté y le dije que prefería irme, pero me tomó del hombro y me dijo que no, que ya estaba ahí y que ya no había marcha atrás. Después me pidió el objeto y le di el libro del padre. La vieja comenzó a gritar cosas que no entendía. Tomó alcohol con su boca y lo escupió en el libro. Después me pidió la mano y con un cuchillo cortó mi palma y la sangre cayó sobre el libro. Empezó a decir otras cosas. Dijo mi nombre y dijo el del padre después. Sacó una pequeña estatua que parecía tallada a mano. Era similar a un pequeño demonio, como si fuera un niño con cuernos, y me dijo que debía ponerlo bajo mi cama después de haberme acostado con el sacerdote. Al escuchar estas palabras, sentí que el corazón se me salía del pecho, porque no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Quería lograr que el padre fuera conmigo a la cama
para tener un hijo de él, y eso era demasiado. Traté de no hacerle caso a mis pensamientos, y la bruja tomó un mechón de mi cabello y lo cortó. Después lo metió en medio del libro. Tomó un pequeño muñeco hecho de trapo y una muñeca del mismo material. Puso en medio el libro y lo amarró con hilo rojo. Después me pidió que eso lo enterrara afuera, y eso hice. Con mis propias manos hice un pequeño hueco donde metí esos muñecos y después los tapé con tierra. La bruja me dijo que con eso todo se resolvería, que ese hombre estaría completamente loco por mí, que me daría una noche y que en esa noche concebiríamos a un hijo. Después hizo pasar a mi madre y le dijo cuánto era. La cantidad de dinero que pidió aquella anciana fue exorbitante, pero mi madre parecía ya saber y se lo dio sin pensar. Guardé la pequeña figura del demonio en mi bolsa y caminé con mi madre de nuevo al pueblo. La noche nos alcanzó y cuando íbamos a separarnos, mi madre me dijo que tuviera mucho cuidado y que anhelaba que pronto le diera la noticia de que iba a tener un nieto. Le agradecí mucho, le di un beso en la frente y me fui a casa. Cuando llegué, Sergio estaba furioso. Me preguntó en dónde había estado. Le conté que había ido a la iglesia y que posteriormente acompañé a mi madre por unas cosas, pero que no se preocupara, porque yo sentía que pronto vendría el milagro de nuestro hijo. Sergio me aventó al sofá y me quitó la ropa. Me dijo que concebiríamos a nuestro hijo en ese momento, y eso iba perfecto con el plan, porque así podría decirle que el bebé había llegado por esa noche apasionada. Al día siguiente, por la tarde, fui a la iglesia como siempre, pero extrañamente el padre Javier parecía estarme esperando. Me dijo que si quería tomar un té, que había preparado un poco, pero que estaba dentro de la iglesia. Le dije que sí, y sus ojos se iluminaron de una manera que jamás había visto. Se veía guapísimo, y la verdad tenía mucho miedo, porque no sabía si lo que había hecho la bruja iba a funcionar o no. Pasamos y había una pequeña mesita. Me pidió que me sentara. Después me llevó el té y no me dijo nada, solo me miró. Yo tampoco sabía qué decir, así que permanecimos en silencio. Pero cuando el té se acabó, el padre se acercó un poco más a mí. Me dijo que tenía algo en el ojo, y un segundo después empezó a besarme. Yo no podía creerlo. Estaba en shock. Lo que había hecho aquella bruja había funcionado. Después comenzó a desabrocharme la blusa y a quitarme la falda. Besó mi cuello y bajó a cada centímetro de mi cuerpo. Después me hizo suya ahí en la mesa. Nunca me había sentido así. No podía evitar gritar, pero él me tapaba la boca con sus manos. Ambos estábamos en el cielo, y cuando todo terminó, nos vestimos. Pero sucedió algo muy raro, y es que el padre comenzó a llorar desconsoladamente. Me dijo que no sabía por qué había hecho eso, que lo lamentaba y que había sido un pecado. Sentí una punzada de culpa en el pecho, y le dije que se tranquilizara por favor, que entendía que había sido un error y que no volvería a suceder. Me dijo que estaba bien, me dio un beso en la frente y me pidió que me fuera. Cuando llegué a casa, Sergio aún no estaba ahí, así que me di un baño y cerré los ojos, pensando en lo increíble que había sido estar con ese hombre que me había hecho sentir lo que Sergio jamás pudo. Me encantaba y me di cuenta en ese momento de que lo amaba, pero la culpa comenzó a comerme. Rasguñé mis brazos y jalé mi cabello con fuerza. En ese momento escuché la puerta de la entrada. Era Sergio que había llegado. Lo abracé y le pedí que por favor ya durmiéramos. Él me dijo que no podía perder la oportunidad de concebir a su hijo esa noche. Yo le pedí que por favor no lo hiciera,
que ya me había bañado, pero no le importó y me aventó a la cama. La verdad, no sentí nada. Después de eso, puse la figura del bebé con cuernos debajo de la cama y me quedé dormida. La mañana siguiente volví a la iglesia. Ya no quería hacerlo, pero necesitaba verlo. Necesitaba ver al padre Javier. Cuando entré a la iglesia, él bajó la mirada. Me acerqué y le dije que me disculpara, que de cualquier modo jamás diría nada de esa noche. Me pidió que nos sentáramos, y al verlo más de cerca, noté que se veía cansado, y ese brillo en su mirada ya no estaba. Le pregunté si estaba bien, y me dijo que la verdad no, que en la noche no había podido dormir. Me contó que en su cuarto tenía varias figuras de santos, y que por la madrugada había escuchado ruido, y que cuando prendió la luz, vio que esas figuras se estaban moviendo, e incluso se estaban burlando de él. Me dijo que sentía que eso era por lo que había hecho conmigo. Le dije que no, que quizás había sido su imaginación. Lo abracé y le dije que no se preocupara, que todo estaría bien, y que pidiendo perdón todo volvería a la normalidad. Me fui y me quedé pensando. Comencé a tener mucho miedo por lo que me dijo el padre. La tarde siguiente, la verdad, fui a verlo de nuevo. Estaba preocupada. Yo lo amaba, y cuando lo vi, me quedé horrorizada, porque su semblante estaba completamente distinto. Las ojeras bajo sus ojos eran completamente negras. Sus labios estaban secos, y parecía que había adelgazado 10 kilos en 2 días. Se veía demacrado. Incluso noté que le faltaba cabello. Le pregunté qué había pasado, que si estaba bien, pero me dijo que no, que había algo que lo estaba atormentando por las noches, que esas voces no lo dejaban dormir, y que a pesar de que había sacado las figuras de los santos de su cuarto, volvían a aparecer burlándose de él. Comencé a preocuparme. Sabía que probablemente lo que le estaba pasando al padre era por mi culpa, por aquel trabajo de brujería que había hecho para que me hiciera un hijo. Salí de la iglesia y decidí la tarde siguiente ver a la bruja. Caminé por el mismo camino que había ido con mi madre, y cuando llegué y toqué la puerta, nadie me respondió, nadie abrió la puerta. Intenté empujarla y se abrió, pero al entrar me di cuenta de que no había nadie. Salí y fui corriendo atrás de la casa donde había enterrado los muñecos, y me di cuenta de que ahí estaba la viejita bruja, quien tenía una cara de horror y ya no se movía. Grité aterrorizada y rápidamente traté de escarbar donde había enterrado los muñecos, pero ya no estaban. Entonces volví corriendo al pueblo, y cuando pasé por el centro, me di cuenta de que había mucha gente en la iglesia. Pregunté qué había pasado, y me dijeron que el padre Javier había fallecido. Al escuchar eso, sentí que me iba a desmayar de la impresión. Una de las señoras me dijo que uno de los niños que lo ayudaba lo encontró en su cuarto, y que alrededor estaban todos los santos, y que tenía una expresión de terror en su rostro. No podía creer lo que estaba pasando. Sabía que todo era mi culpa. Comencé a llorar, miré al cielo y pedí perdón. Me acerqué a donde estaban todos y vi a Javier, a ese padre que solamente me había dado su apoyo, quien me había hecho olvidarme del mundo. Su rostro estaba completamente desencajado y ya no parecía el hombre del que me enamoré. En ese momento me di cuenta de que la bruja tenía razón. Mi lugar en el infierno ya estaba apartado. Después de eso, no volví a ser la misma. Soñaba con el padre y soñaba con aquella bruja, quienes iban por mí. Entonces recordé la figura del bebé con cuernos y la saqué debajo de la cama, pero me di cuenta de que ya no tenía cara de bebé,
sino cara de demonio. Y los cuernos le habían crecido más, así que lo tiré lo más lejos que pude de mi casa. Lloraba todas las noches pensando en Javier y pedía perdón. Poco tiempo después, descubrí que estaba embarazada. Todos estaban felices, mis padres y Sergio principalmente. Pero yo sabía que ese hijo era producto de un trabajo de brujería que se había llevado a 2 personas, y principalmente el fruto de mi egoísmo. Todo el pueblo hablaba de la noticia de mi embarazo. Por fin todos estaban contentos. Por fin ya no era la burla de los demás. Por fin mi matrimonio tenía sentido. Pero jamás me había sentido tan miserable. Actualmente sigo con Sergio, y él jamás se enteró de que su hijo en realidad era del padre Javier, y jamás se enterará.